Amigos, buenas tardes. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este día, ¿verdad? El día es el día 19, para que ustedes tengan una idea. Es el 19 porque el día de mañana pues vamos a tener el culto, ¿verdad? No vamos a grabar mañana, pero hoy es día 19, ¿verdad? Del mes de julio del año 2016. Ayer tuvimos una introducción, ¿verdad? Del capítulo primero del Evangelio según San Juan hasta el versículo 13. Hoy iniciaremos, ¿verdad? Para corroborar la palabra primera que se encuentra en el versículo primero. Decíamos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí en el versículo 14, que es donde iniciaremos, dice, y aquel verbo fue hecho carne, decía Juan, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Aquí, en este verso, a partir de este versículo, nosotros aprendemos que el verbo, ¿verdad? El verbo que existía desde el principio con Dios y el mismo verbo era Dios, ese verbo o esa palabra tomó forma humana, es decir, ¿verdad? Se engendró, ¿verdad? Como hombre y nació como hombre para cumplir una profecía que está en Génesis 3:15, cuando el Señor le dice a la serpiente, directamente le dice estas palabras. Dice, y voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente, aunque de ella va a salir el que te va a pisar la cabeza, aunque tú, dice, le muerdas los talones. Aquí, en este versículo 14, Juan nos está dando testimonio que aquel verbo, aquella palabra que sacó los mundos, que ahora vemos de donde no existían, esa palabra, ¿verdad? Se humanizó. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de que Cristo se haya humanizado? La razón principal era restaurar o salvar o regenerar al hombre que había dado la espalda a Dios. No había otra manera de que el hombre fuera restituido, fuera rescatado de las garras del diablo, del pecado y de la maldad. No había otra manera, porque se había escrito que sin derramamiento no se hace remisión de pecados. Así que Cristo Jesús se humanizó para poder pagar el precio de tu pecado y el precio de mi pecado. Dice que vimos su gloria. ¿Por qué vimos su gloria? Simplemente porque el Dios Espíritu se hizo hombre, se hizo humano para que tuviera contacto directo con el ser humano, para que sintiera el mismo dolor, la misma aflicción, los mismos tormentos en nuestro cuerpo. Si usted registra, ¿verdad? Cristo lloró, Cristo tuvo hambre y todas esas cosas. Él se humanizó para poder tener misericordia, para poder manifestar la gloria de Dios al rescatarnos de las garras del pecado. Y en Juan, versículo 1:15 dice, Juan dio testimonio de él. Aquí se refiere a Juan Bautista, no al apóstol Juan, a Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él, o sea, de Cristo, y dice, y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Aquí está identificando también, ¿verdad?, la divinidad o la deidad de Jesucristo, que Jesucristo no solamente era un hombre, sino también era Dios. Así que por ser Dios, dice Juan, Él, digamos, existe antes que nosotros. Y luego sigue diciendo esta palabra, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud, dice, tomamos todos y gracia sobre gracia,
Bueno, ¿por qué gracia sobre gracia? Porque la verdad de que tengamos una vida natural es una gracia, es un regalo de Dios. Y si hablamos de la redención o de la salvación, es otra gracia de parte de Dios, porque Dios no quiere la muerte del impío, sino quiere que el impío se arrepienta para que tenga vida. Así que, ¿verdad? Porque de su plenitud, o sea, de su divinidad, de su posición de Dios, dice, tomamos todos gracia sobre gracia, porque la salvación es un regalo o una gracia de Dios. La llenura del Espíritu Santo es una gracia, es una bendición que Dios da, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino quiere que todos tengamos vida eterna. Y el versículo 17 dice, pues la ley, marcando, ¿verdad?, los dos tiempos, ¿verdad?, de Dios, el tiempo pasado y el tiempo presente. En el pasado, Dios trató con Israel, ¿verdad?, a través de la ley que Moisés les dio. Por eso dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley fue dada para frenar la actitud incorrecta del hombre, y también Dios se la dio a Israel como un decálogo, ¿verdad?, de leyes, para que dependieran de esas leyes, se sujetaran a esas leyes. Pero luego nos habla, dice, pero la gracia, ¿verdad?, o el regalo de Dios, pero la gracia y la verdad, esa verdad que nos libera de la mentira, del engaño, de la falsedad, dice, y la verdad, dice, vinieron por medio de Jesucristo. Moisés trajo la ley, el decálogo de los 10 mandamientos, que solamente servían para frenar la conducta del hombre, no para salvarlo, porque la ley no fue dada para salvar, la ley fue dada para frenar la actitud incorrecta de los hombres. Pero la gracia de Dios, la verdad de Dios ha sido derramada a través de Jesucristo, que prácticamente es el que sella los testamentos. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios, Él es el sacrificio perfecto por nuestra salvación, y ya en el Nuevo Testamento se brinda la gracia, la misericordia, la verdad de nuestro Señor. Y el versículo 18 dice, a Dios nadie le dio jamás. Dice estas palabras, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Por eso Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque mi Padre y yo somos uno, es decir, somos uno en unidad. Somos uno en los planes perfectos de la salvación del hombre. Yo no vine a hacer mi voluntad, dijo Cristo, vine a hacer la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre, que es exactamente que se salve todo hombre y toda mujer de los juicios eternos. Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el que representa al Padre. Cristo dijo a ciertos discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque mi Padre y yo somos uno, somos una unidad de personalidades, pero la unidad es, el fin básico es salvar al hombre de su pecado. Para que usted mejor entienda, Cristo es Dios es el gran arquitecto del universo, y Él lo plasma, ¿verdad?, en un papel para luego llevarlo adelante. Y esto es lo que la diferencia. Dios hace su plan perfecto y lo plasma en un ser humano, en un cuerpo humano, en un cuerpo de carne y hueso, para que el sacrificio sea hecho, el sacrificio perfecto, que calme primeramente la ira de Dios por causa del pecado, y que libre al hombre del engaño de Satanás, de las mentiras de Satanás. Dice el versículo 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?
porque se corría el rumor que Juan Bautista era el Mesías o era el Cristo. Pero escúcheme bien, es muy importante que usted vuelva usted a escuchar este verso. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Dice Juan, dice el escritor o dice el evangelista, confesó y no negó, sino confesó y dijo: yo no soy el Cristo. Porque le preguntaban si era el Cristo, tenían que esperar uno más. Y Juan Bautista contestó claramente, ¿verdad? Confesó y no negó, sino confesó y dijo: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿O quién pues eres tú? ¿Acaso eres Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Le dijeron a Juan Bautista. Dijo estas palabras: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua. Recuérdense que el bautismo de Juan Bautista fue un bautismo ordenado por el Padre hasta que identificara a Cristo, ¿verdad? El Cordero de Dios, como lo identificó a la ribera del río del Jordán. Y luego dice, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio, escuche bien esto, mi amigo, mi hermano, Juan le dijo en medio. En otras palabras, el Mesías ya está entre ustedes, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros, dice, no conocéis. Y ya Cristo estaba en función de su ministerio, estaba tratando, ¿verdad?, de llegar al punto final del ministerio. Y escúcheme lo que sigue diciendo: ese es el que viene después de mí, dijo Juan Bautista una vez más para corroborar la palabra que dijimos al principio. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Escuche bien, es muy importante. Y voy a concluir con este versículo. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Mi amigo, mi hermano, quiero decirle a usted: Cristo Jesús no vino para hacer un espectáculo. Cristo no vino para que nosotros lo recordemos simplemente como una forma histórica. Cristo no vino para que el hombre se pegue de golpes en el pecho, lamentando cómo el hombre castigó a Cristo. Cristo no vino para eso. Cristo vino para dar su vida a cambio de tu vida. Él tuvo que dejar su posición de Dios y hacerse hombre, para que a través de su sangre derramada en la cruz, escuche bien, a través de esa sangre, tus pecados y los míos fueran redimidos. Y su cuerpo destrozado, ¿verdad? Ahí fueran incluidas tus enfermedades y mis enfermedades. Si tú tienes el valor en este momento de decir: Cristo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, yo reconozco que tú viniste para salvar mi alma, y yo reconozco en este momento mi pecado, lo confieso, me arrepiento de todo mi pecado y le digo a Dios Padre: perdóname, Señor, por haber ofendido
tu presencia. Perdóname, Señor. Y en este momento abro mi corazón para recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Amigo, yo espero que usted disfrute, ¿verdad? Haya disfrutado de este mensaje. Pero quiero decirle que el próximo jueves continuaremos, ¿verdad?, con una emisión más, si Dios nos permite la oportunidad. Dios les bendiga. Hasta el jueves.